están? Bienvenidos nuevamente al canal de SK Natural Sound en YouTube. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos vayan a mirar. ¿Ok? Bueno, espero que estén muy bien, que la estén pasando bien. Y por lo que sé, están usando algunas de los consejos o sugerencias que estamos dando. Así que hoy vamos a venir por más. Hoy vengo a darles un poquito más de información. Ya saben, en el canal vamos a tratar diferentes tipos de cosas, algunas de entry level, algunas gama media, algunas gama alta, otro tipo de cuestiones. El canal se va a ir ampliando y va a tener múltiple información, ¿sí? Sobre discos, sobre equipos, sobre lifestyle, diferentes cosas que hacen a que vivamos bien, estemos contentos, ¿sí? Y disfrutemos de la vida. Ok, bueno, les había dicho que íbamos a hablar sobre campos dispersos. ¿Qué son los campos dispersos? Bueno, los campos dispersos son esas corrientes electromagnéticas que se escapan de un transformador. O sea, el transformador está fabricado bobinas por las que van a pasar dentro de esas bobinas electricidad, corriente, y esas corrientes van a generar un campo. Pero gran parte de esa electricidad o de ese campo queda en el transformador. Eso, todo bien. Pero resulta que hay cosas que se escapan. Y a esa corriente que se escapa, porque nada es perfecto, se lo llama campo disperso. Bien. Últimamente estuvimos trabajando con las fuentes de los equipos con los que alimentamos Internet, que son 5. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un módem de fibra óptica, un switch, un router Wi-Fi 6, el receptor de Wi-Fi 6, otro switch, y de ahí vamos a nuestro streamer server, anti-pause audio. Bueno, venimos trabajando mucho y muy lindo, ¿sí? Con aciertos y errores, y algunas otras cuestiones que pasaron en el camino, para crear una fuente muy sofisticada, es nuestro objetivo, pero empezamos por el principio, como cualquiera. Y estuvimos viendo y analizando y escuchando, más que nada, viendo video y escuchando, qué es lo que pasaba a medida que íbamos haciendo cada vez más evolucionada la fuente, en cuanto a la selección de productos, al circuito en sí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sencillamente todo lo que hemos logrado, no les voy a contar los defectos o los errores, pero lo que hemos logrado es muy interesante en cuanto a sonido, filtrado, soundstage, limpieza, etcétera. Y antes de entrar en el mundo del campo disperso, habiendo dicho limpieza, quiero contarles algo. Bueno, hay dos corrientes. Ustedes saben que a mí lo que tiene que ver con la corriente me importa mucho, ¿sí? Para mí, ya lo dijimos muchas veces, lo volvemos a repetir, los equipos son moduladores de corriente y entonces son muy sensibles a esa corriente. Bien, ahora, cuando nosotros limpiamos todo, lo que puede ocurrir es que el sonido se convierta en algo un poco clínico, un poco sin vida, un poco sin alma. Eso es una percepción. ¿A qué llamamos vida o alma? Bueno, y es fácil confundirse. Es fácil confundir esa vida o ese alma con ruido. Ese ruido a veces se suma a la información, ¿sí? A la señal, y crea un cuerpo artificial, ¿sí? Que es sucio, no es un cuerpo limpio. Entonces, cuando nosotros limpiamos la corriente, ahora hablemos un segundo del 220 y los ruidos, cuando limpiamos la corriente, obviamente le quitamos ese ruido y la señal llega limpia, pura, ¿sí? Más que nada en el caso de un acondicionador de corriente y un regenerador después, ¿ok? Bueno, si el sonido resultante final del equipo es delgado o clínico, no es la corriente, sino que es el equipo. Me han comentado algunos clientes y amigos que les han sugerido levantar la jabalina para escuchar mejor. Porque esto
Perdón, esto les trae un cuerpo adicional. Bueno, en primer lugar analicemos rápidamente los riesgos. Si ustedes levantan la jabalina y levantan el neutro, y en algún momento les pueden invertir la fase, que a veces la compañía de electricidad lo hace, ustedes pueden electrocutarse a la hora de tocar el equipo. Dicho esto, la parte de seguridad la dejamos de lado. En realidad lo único que estamos sumando es mugre, es suciedad al sonido final. Si ustedes consideran que esa suciedad, que son esos 50 ciclos y todos sus armónicos, y todo el ruido que hay en chasis y demás que no está drenando a tierra, si ustedes consideran que esa suciedad es música, déjenlo así, levanten la jabalina y chequeen, pasen la mano cerca del chasis para que no le hayan girado la fase y cuando ustedes vayan a prender el equipo no se electrocuten, ¿sí? Bien, en mi caso en particular, yo prefiero tener una preciosa jabalina y una descarga a tierra. De hecho, he tenido en alguna casa en la que viví varias jabalinas al mismo tiempo, cuidando de que no se genere un efecto que otro día charlaremos, pero bajé esa señal de ruido al mínimo. ¿Por qué pude hacer eso? Porque el equipo que estaba usando en ese momento tenía per se la información adecuada: cuerpo, vida o, como dije en el último video, autoridad. ¿Sí? Tanto en la amplificación, la fuente, los baffles, los cables y demás. Entonces esto se pudo hacer. Bien. Es muy importante este tema. Es realmente muy importante porque mucha gente confunde cuerpo con suciedad. Y lo que viene es suciedad. Y les puedo asegurar que trabajando la corriente lo que queda es limpieza, no esterilidad. Si es estéril, es alguna parte del equipo que está siendo estéril. ¿Ok? Donde hay que trabajar para esa parte mejorarla y ustedes tener el cuerpo, el peso y la autoridad adecuada para que sientan que lo que ocurre delante de ustedes tiene más realismo. No es muy difícil. Pero bueno, sugerencia, no se electrocuten. Dejen la corriente como tiene que ir. Bien, un detalle más. Si ustedes tienen tester, midan entre jabalina y neutro qué voltaje hay. Alterna y si quieren midan continua. Va a rondar, pongan el tester en 20 volt. Va a rondar entre el 1 y 5 volt. Eso viene por inducción. Se induce, y ahora vamos a hablar de inducción, se induce entre el vivo y el neutro en los largos recorridos. Entonces, yo les voy a decir lo que hago, ni se los voy a sugerir, pero yo les voy a decir lo que hago. En la entrada, ¿sí?, el neutro, trato de alguna forma descargarlo para que ese voltaje se vaya a cero. Entonces cuando yo mida en el toma en el que voy a conectar todos los equipos, entre neutro y tierra yo tenga cero, ¿sí? Vivo y tierra 220, 230 volt, depende de donde vivan, vivo y neutro 220, 230 volt, neutro y jabalina o neutro y tierra, cero. Busquen ese cero. Van a encontrar, o mejor dicho, van a descubrir cómo mejora el sonido, baja la distorsión, baja el ruido. No en vano, hay algunos países del mundo donde este tema los ha, entre comillas, apasionado, por no decir otra cosa, y hasta pidieron a la compañía eléctrica que les cambie el transformador que les baja la señal, que les baja la corriente a su casa. O compraron un propio transformador, ¿sí?, para darle al equipo la mejor corriente posible. Bueno, esto es muy importante. Moduladores de corriente son los equipos, por lo tanto, son tremendamente sensibles a la corriente como vos al aire que respirás o a la comida que consumís. ¿Ok? Bueno, transformadores, campos dispersos. Hay varios tipos de transformadores. Los más comunes: núcleo de hierro o grano orientado. Este es un hermoso transformador muy bien hecho. El grano orientado es acero al silicio, ¿sí? Y tiene condiciones muy interesantes como para decirles, si van a comprar algún día un transformador y tiene que ser aplicable, o sea, lo van a aplicar en alguna cadena de audio, acero al silicio, fundamental.
no comprende núcleo de hierro y lo demás porque ocurren dentro del transformador algunas cosas dependiendo del consumo, que otro día charlaremos, este no es un video para eso, como ocurre con los inductores de los baffles, de los crossovers, ¿sí? Que dependiendo del material del núcleo del inductor, ese inductor trabaja de tal o cual forma y eso puede hacer que ustedes tengan tal o cual grave. Si el inductor está, por ejemplo, al buffer, ¿ok? En un crossover de primer orden, 6 dB por octava, lo único que le va a ir al buffer es un inductor. Pongamos el mejor inductor posible. En mi experiencia, toroidales. Sin núcleo, obviamente. Y hablando de toroidales, este es un toroidal tranquilo, casero, nada importante, ¿ok? Pero es un toroidal. Cuando vamos a hablar de campos dispersos, el toroidal es el que menos campo disperso tiene. Así que uno podría decir, bueno, coloquemos toroidales, pero hay poca oferta de toroidales y dependiendo de... y es relativa a la calidad que podemos llegar a conseguir. Entonces deberíamos mandar a hacer un toroidal. Eso es más complicado aún, por lo tanto se recurre a este tipo de transformadores que son más fáciles de hacer porque tenemos dos bobinas, se insertan las chapas, EAN, I, y ya está el transformador listo. ¿Ok? No es muy complejo. Bueno, lleva un rato. Bien. ¿Por qué estamos hablando de transformadores y de campos dispersos? ¿Qué es un campo disperso? Ya les conté. Es la energía que excede al transformador y que sale hacia el exterior del transformador. Esto va a generar distorsiones, ¿sí? Distorsiones en componentes. ¿Qué componentes? Lo que tenga a su alrededor. Sencillamente, un transformador de este tipo, sin ningún tipo de aislación, puesto así en el aire, nos genera un campo disperso de entre 30 y 40 centímetros. Acá hay todo un campo disperso entre 30 y 40 centímetros alrededor del transformador, que es una inducción que genera el transformador. Ahora, hay maneras muy simples de anular esto. Colocándolo, por ejemplo, en un habitáculo, ¿sí? en un recipiente, que puede ser de aluminio, 1 milímetro al menos, y entonces estamos bajando esto, si está bien sellado, a menos de la mitad. ¿Sí? Con lo cual, la distancia me refiero, con lo cual estamos ya en el orden de los 15 o 20 centímetros. Máximo esto. ¿Sí? Bien, si el aluminio es más grueso, baja aún más la acción del campo disperso. Y si utilizamos otros materiales, como el mu metal, baja aún más la acción del campo disperso del transformador. ¿Qué logramos con esto? Que las inducciones de este transformador no afecten la electrónica. ¿Qué electrónica? La que le va a seguir al transformador, por ejemplo, una fuente rectificadora. Y acá vamos al punto. Estamos trabajando en las fuentes de los equipos Wi-Fi o de Internet, porque los equipos vienen con esto y con este cablecito. La compañía que a ustedes les provea de Internet les va a dar esto y esto y este cablecito. ¿Ok? Y yo les estoy hablando, ahora les voy a empezar a hablar de armar una fuente que tenga esto como transformador de alimentación y la electrónica que le sigue para reemplazar esto, que es una fuente switching o una fuente por pulsos, ¿sí? Mucho más barata de hacer, etcétera, etcétera, pero con terribles inconvenientes porque, por ejemplo, la mayoría de ellas oscila dentro de la frecuencia de rango audible humano. Así que, descartada. Bien. ¿Se animan a hacer una fuente y probar cómo cambia la internet de tu audio y tu video en tu casa, sea pequeño, grande o mediano el aparato al que vayas a tener conectado? Para los que se animen y seguirán viendo este video, les cuento que aún en accesorios como un Google, que no me acuerdo el nombre ahora, o Alexa, parecido, el Google de Alexa o la Alexa misma, si ustedes le piden a ese equipo que reproduzca audio, va a sonar distinto.
Ese equipo tan básico y tan rudimentario, tan sencillo, tan, nada, muy poco sofisticado porque es un huevito, es una especie de platillo volador, ese equipo cambia totalmente el sonido si nosotros trabajamos la internet, o sea, la fuente del equipo con el que le vamos a dar internet a todos los equipos de la casa, incluyendo este Google tan chiquitito. Bien, es muy fácil de hacer, ¿sí? Y yo hoy les voy a contar cómo, cómo hacer una para que puedan alimentar estos equipos. Lo primero que vamos a hacer es mandarnos a comprar hecho o mandar a hacer un transformador 220 volt. Aquí está la entrada. Y entre 9 y 10 volt de salida, porque esto después de rectificarse se va a ir a 12, dependiendo del consumo. El transformador, lo más interesante es que sea de 100 watts. Yo después les voy a escribir cada una de las cosas que estamos charlando, así que no hace falta que tomen nota y pueden volver al video cuando quieran. Puede ser un transformador de 100 watts. Para alimentar cualquiera de los modem o, sí, cable modem o modem que les provee la empresa de internet a la que ustedes contrataron. ¿Ok? Bueno, después de este transformador vamos a crear algo que se llama puente rectificador, que es un puente de diodos, que lleva 4 diodos. ¿Sí? También les voy a dejar por escrito cuáles diodos comprar, por ejemplo. O sea, pueden ir a cualquier casa electrónica y contarles el tipo de proyecto que tienen, pero bueno, con diodos de aproximadamente 4 amperes, ¿sí? Esto es el dato importante, también se los voy a dejar escritos. Para ustedes va a ser suficiente. ¿Pueden poner más grandes? Sí. ¿Pueden poner diodos más sofisticados? Sí. También les voy a dejar las marcas de los dos diodos que estamos experimentando nosotros para que ustedes, si quieren, se hagan la fuente. Es muy fácil de hacer porque el diodo tiene una señalización que indica para qué lado pasa la corriente, ¿sí? La función de un diodo es la de dejar pasar cierto tipo de corriente y cierto tipo no. Entonces, el diodo trabaja como abriéndose y cerrándose. Cuanto más rápido es, ustedes tienen menos ruido. Cuanto mejor calidad de diodo, menos ruido final van a tener. Hacer el puente de diodos, ¿qué va a hacer? Que nosotros entremos con alterna, ¿sí? Y salgamos con continua. ¿Ok? Y ahí vamos a encontrar la corriente continua que necesitamos para alimentar nuestros equipos de internet. Después del diodo viene algo característico que es un capacitor electrolítico, se llama. Viene polarizado. Polarizado significa en una de las caras dice negativo y en la otra de las caras dice positivo. El puente de diodos, que quien quiera le paso un circuito, me escriben y le paso el circuito, van a encontrar millones de circuitos en internet, o sea, entrar a Google y buscar puente de diodos, les va a figurar el circuito del puente de diodos, los dos puntos donde va la entrada de la salida del transformador y otros dos puntos donde va la salida, que va a estar identificado el positivo y el negativo. A ese positivo y negativo vamos a conectar al menos un electrolítico. Valores de electrolíticos, muy interesante la pregunta, porque nosotros en este momento estamos en el estadio del filtrado. Ya el diodo lo elegimos, ya sabemos cuál queremos usar en nuestras fuentes. Ahora estamos en el estadio del filtrado y estamos analizando la cantidad de filtrado, la capacidad de filtrado, etc. ¿Qué es el filtrado? Y ustedes pueden partir con un transformador, un puente de diodos, un capacitor de 4700 microfaradios por 25 volt, porque van a trabajar con 12, 15, dependiendo del aparato de internet que ustedes vayan a conectar, y de allí el cable con este plug que lo consiguen en cualquier casa de electricidad o electrónica. ¿Sí? Bien, si ustedes fabrican ese tipo de fuente, que les acabo de dar la más básica de todas, si ustedes fabrican ese tipo de fuente, la diferencia que van a encontrar en cuanto al sonido y la calidad del video va a ser atroz. Comparada, obviamente, con esto,
que se lo dan para que lo puedan enchufar a la corriente, porque si no, no funcionaría el equipo. Pero esto es absolutamente descartable. Como digo yo, de cortesía. Bueno, realmente esto que les cuento, aparte es muy económico. Esto es totalmente económico. Hagan la prueba porque las diferencias son impresionantes. Necesitamos nada más que un tester para saber, para ver en el transformador, porque está indicado el que viene dentro de lo que es el plug, cuál es positivo y negativo. Por lo general el positivo está dentro y lo que ven afuera es negativo. Entonces ustedes tienen que poder identificar con un tester a dónde soldar el positivo y a dónde soldar el negativo, aislar como corresponde, cerrar la ficha y no hay peligro de corto. Bien, si ustedes hacen esto, 3 componentes, o sea, 3 etapas, transformador, puente, diodos, capacitor, las diferencias que van a notar son enormes. Ahora, este es el primer paso. Para quienes se animen a algo más, ya podemos pensar en circuitos de fuente mucho más elaborados. Y quienes quieran, podemos proveerles de un circuito o podemos construirle su fuente. Esto nosotros vamos a lanzar, yo se los conté el año pasado, vamos a lanzar unas fuentes, si llegamos, para marzo. Vamos a estar presentando unas fuentes bastante sofisticadas, aplicables a, dependiendo de la potencia, a todo lo que tenga que ver con internet, o, dependiendo de la necesidad, consumos del tipo de un streamer, de un rígido, de diferentes aparatos, servers, que ustedes puedan ingresar con un plug de este tipo y la corriente específica que ustedes nos digan, porque nosotros podemos hacer la fuente para el valor que ustedes quieran. Las fuentes que nosotros vamos a hacer tienen un filtro de línea previo al transformador, o sea, antes del transformador un filtro de línea. Eso va a filtrar ruido que viene en la línea. Nosotros tenemos todo tratado, pero la mayoría de la gente no. Entonces ese filtro de línea es muy positivo que exista, porque ya va a filtrar ruidos de línea que vienen en la línea normal, ¿sí? Vamos a bajar mucho ese ruido de línea, sin afectar obviamente la performance de la fuente. Vamos a entrar al transformador y después va a venir un circuito bastante sofisticado que estamos terminando de definir para empezar a hacer las fuentes. ¿Ok? La fuente va a tener muy bajo ruido de salida, muy alta capacitancia, muy baja impedancia, bajísima impedancia. Entonces vamos a tener muy poco ruido, ¿sí? Y mucha velocidad. ¿Ok? Va a ser, intentamos hacer una fuente minimalista, pero muy sofisticada en cuanto al resultado final. Bueno, volvamos a los transformadores. Dentro de los equipos, ustedes van a encontrar este tipo de transformador. Si abren un equipo lo van a ver. Y van a ver que quizá hay transformadores en esta posición, otros en esta, otros en esta, otros en esta, etc. ¿Por qué? Porque depende de la posición el tipo de campo disperso. Entonces muchas veces en los equipos se giran los transformadores para que ese campo disperso no se afecte entre transformadores, porque eso genera distorsión y ruido, que es lo que queremos evitar. Entonces, en las fuentes que ustedes se fabriquen, intenten colocar este transformador o el que a ustedes les hagan dentro de un gabinete metálico, como hablamos al principio, de aluminio. Y después pongan el circuito al lado. Prueben, les gusta, se mandan a hacer un chasis o compran un chasis hecho, lo ponen adentro y tienen su fuente lista. A la entrada, si quieren, pueden poner un fusible, no hay ningún problema. Todo esto, quien quiera, me escribe y lo charlamos, les cuento cómo se hace. Es facilísimo. Realmente, lo mínimo que hagan para reemplazar esto les va a traer un incremento en la calidad de sonido y video increíble, que se van a preguntar, ¿y por qué los fabricantes no lo hacen? Y porque esto es pesado y trasladarlo. O sea, el mundo tiende a la practicidad, al bajo peso, baja costo, baja espacio, baja... ¿Por qué creen ustedes que los equipos de audio por lo general son muy pesados? Porque tienen muchos de estos, algunos de ellos. Y esto es puro alambre y metal, esto es puro metal. Acá yo tengo fácil 1,5 kilos largo, ¿ok?
Y miren, en pequeña superficie tengo esto, o en pequeño tamaño. Bueno, campo disperso de los transformadores. Cuando ustedes abren un equipo, sacan la tapa o miran por internet el equipo abierto, y si no es toroidal, porque el toroidal tiene otra función, otra forma de trabajar, y el campo disperso es totalmente distinto, es más un láser que esto, que es una linterna que abre, ¿sí? Bueno, puede que encuentren el transformador en el centro del equipo, y si no es toroidal, vamos de nuevo, y es un bicho de estos, ese bicho está generando un campo disperso sin aislación de 30 o 40 centímetros en este pequeño, mucho más grande si el equipo es grande, ¿sí? Y ese campo disperso le va a afectar a ustedes toda la electrónica de ese equipo. Probablemente fue un descuido del fabricante. Pasa, es muy común. Van a encontrar fuentes como ellos, ¿sí? De nuevo, con este transformador, y van a ver que eso está aislado. Tiene paredes. Bueno, gracias a esas aislaciones y a un grosor importante de esas paredes, que está todo bien sellado, y más cuando ustedes ponen la tapa, el campo disperso del transformador desapareció. Y van a encontrar cubos directamente donde dentro de ellos hay estos transformadores. Y esa empresa se dedicó a eliminar el campo disperso de esto. O van a encontrar equipos que tienen, como los valvulares, tienen los transformadores dentro de espacios, o sea, gabinetes que son como latas. Dentro de esa lata está el transformador, flotando en materiales inertes, ¿sí? Que a veces hasta sirven de disipación, en caso de que el transformador caliente, hablando de un transformador de corriente, en un clase A, ¿sí? En un amplificador clase A, eso se va a calentar. Entonces, algunas empresas como Master Sound colocan el transformador dentro de este habitáculo, tipo lata, como les cuento, lo rellenan, y todo lo que hay alrededor de él queda en el centro, pero todo lo que hay alrededor de él toma la temperatura del transformador y la saca al exterior. Sirve como mejorador de disipación, vamos a decirlo de alguna forma. Pero al mismo tiempo, todo eso está aislando al transformador para que no genere un campo disperso. Ustedes en un integrado van a tener dos transformadores de corriente, o uno, dependiendo de la calidad del equipo, y dos transformadores de salida en el caso de un valvular. Bueno, es fácil que vean un Master Sound y encuentren 3 o 4 de estas torres, ¿sí? Todas aisladas. Bien. ¿Para qué? Para que los campos dispersos no se afecten. Si el material es bueno. Uno de los mejores materiales, aunque más caro, es el Mu-Metal. Mu-Metal, se los voy a escribir. Si ustedes colocan este transformador en un gabinete de Mu-Metal, es muy probable que el campo disperso del transformador quede anulado. No sé si vieron el video, cuando vean el video de las cápsulas de Tsuruurushi, los transformadores elevadores, o el transformador elevador de Tsuruurushi, justamente las dos bobinas del transformador están perfectamente aisladas para que, por más baja que es la señal de una cápsula, esa pequeña señal de ese campo disperso no se cruce uno con otro. Están a cierta distancia específica, pero aparte totalmente aislados. Entonces no hay interacción entre los transformadores, y la separación de la cápsula o de los canales de la cápsula no se ve afectado. Esto es muy importante. Entonces, me encantaría, más que nada porque el beneficio es netamente para ustedes, que se animen a fabricar una fuente para alimentar por lo menos el equipo que les provee de internet a su casa. Si tienen una red más sofisticada, etcétera, bueno, hay más equipos para armar, pero por lo menos el que les trae internet a su casa, trabájenlo. Hagan esta pequeña fuente. No es nada difícil. Es muy sencillo. Inicialmente, una placa del material que quieran, acrílico, lo que ustedes quieran, madera, lo que ustedes quieran. Aquí están las patas del transformador. Se coloca el transformador, unos tornillos para ajustarlo, una cápsula para evitar, como hablamos hace un rato, el campo disperso, y después de él una placa muy sencilla que compran en una casa electrónica, si saben soldar, puente de diodos, capacitor electrolítico, cable, mini plug, y a alimentar ese equipo después de haber medido que el voltaje es el adecuado. ¿Sí?
no saben la diferencia que van a encontrar. Así que los invito a que lo hagan los que se animen cuanto antes. Y si no, charlan con nosotros y nosotros podemos proveerles a partir de marzo de muy buenas fuentes para hacer esto y no van a poder creer el cambio. Más que nada les estoy hablando a los que escuchan audio específicamente utilizando streaming, internet, ¿sí? O equipos que lo hacen, que se alimentan con diferentes voltajes, 5 volt, 12 volt, 18 volt, hay diferentes voltajes. Por lo general el estándar son 12, pero puede haber diferentes voltajes. Bueno, un pequeño detalle. Si tienen un celular, Android o iOS, y quieren jugar un poco para saber qué es un campo disperso y cómo medirlo, Android tiene una aplicación que se llama Gauss-Meter y iOS tiene una aplicación que se llama Tesla-Meter. Las dos son muy famosas. Ustedes pueden descargarse esa aplicación y entonces pueden ir a sus equipos electrónicos, acercar el celular, es muy intuitivo, así que esto no es complicado, y ver cuánto miden los transformadores o qué campo disperso tiene ese equipo. Y acá viene un tip, ¿sí? Midiendo ustedes el campo disperso y alejándose lo suficiente hasta que no hay más nada, o sea, no hay más campo disperso o lo que miden es prácticamente irrisorio, ¿sí? Fíjense si entre esa distancia y el equipo que está generando el campo disperso ustedes no tienen otro equipo, como por ejemplo un equipo arriba de ese equipo. Bueno, ahí se van a dar cuenta simplemente con el celular, se van a dar cuenta que el equipo que tienen arriba de ese equipo está siendo afectado por el campo disperso del de abajo. Entonces ustedes alejan ese equipo hasta que el celular les dice, bueno, hasta acá yo no mido nada, alejan ese equipo, lo ponen a esa altura o a esa distancia a un costado y ustedes van a escuchar seguramente una diferencia. Los que hagan esta experiencia, que es muy sencillo, porque toman el celular, bajan esto y se ponen a medir el equipo, los que hagan esta diferencia, les pido, que me cuenten qué les pasó. También algunas de estas cosas les van a permitir a ustedes medir el campo magnético de los baffles, que generan los parlantes de los baffles. Fíjense si no tienen un baffle muy cerca de un equipo y hay un campo magnético del baffle que está afectando o está acercándose a un equipo, como perfectamente podría ser una bandeja, donde una cápsula es hipersensible a los campos magnéticos. Fíjense que existen aparatos para desmagnetizar los vinilos, como ya hemos hablado, ¿sí? De empresas como Furutech, por ejemplo, y la gente cuenta increíbles diferencias a la hora de desmagnetizar y quitar la estática de ese vinilo, como también ocurre con los CDs, pero me han contado cosas muchísimo más interesantes del vinilo que del CD. Hay diferencia en los dos, pero me contaron cosas muy importantes a la hora de desmagnetizar un vinilo. Entonces, ¿cómo se magnetizó ese vinilo? Bueno, si quieren, bajan la aplicación y se ponen a jugar frente al equipo, a ver cuántos campos magnéticos hay y si están cerca. Si quieren medir un campo magnético de un equipo y el del otro lado no, el que no vayan a querer medir, apáguenlo porque va a estar generando un campo magnético y midan exclusivamente ese. Supongamos que tienen dos potencias y en el medio el pre. Bueno, una potencia no la prendan, el pre tampoco, midan y fíjense hasta dónde llega. Si el campo magnético llega y ustedes no están dentro del entorno del pre, después prendan el pre, apaguen la potencia, prendan el pre, fíjense hasta dónde llega el pre, ¿sí? Busquen que ningún campo magnético de ninguno de los equipos esté interactuando con el resto de los equipos. Y les pido por favor que me cuenten si después acomodaron mejor los equipos, qué diferencia encontraron. Creo que se van a poner muy contentos. Pero bueno, si quieren, cuéntenmelo. Ok, sencillo, esto es todo por hoy. Quería hablarles un poquito de los campos dispersos que nos pueden arruinar la vida. Como nos está pasando a veces, porque nos olvidamos del posicionamiento de los transformadores, etcétera, estamos sin chasis, porque estamos haciendo pruebas, estamos en etapa proto,
todo custom, entonces no estamos colocando el transformador en el lugar adecuado, no, estamos en etapa prototipo. ¿Para qué? Porque ponemos, sacamos, dejamos 5 días, 2 días, 1 día, 1 hora. Si el efecto inmediato es malo, vuela enseguida. Entonces no podemos estar abriendo y cerrando chasis, se lleva mucho tiempo. Así que estamos colocando capacitores, quitando capacitores, bypasseando, quitando bypass, etcétera. Bueno, como les conté en algún video, a veces me distraigo y los transformadores me quedan todos alineados y se genera un campo disperso entre los tres, me altera el sonido y no sé por qué. Y cuando miro, porque eso está todo elevado, cuando miro me doy cuenta de que yo me olvidé de reposicionar los transformadores para que justamente los campos dispersos no me vuelvan loco. Después cuando estén los chasis, ya el efecto va a ser mínimo o nulo y las fuentes se van a poder colocar muy cerca. Ok, bueno, listo por hoy. Dudas, preguntas, siempre estoy ahí abajo. Cuando tengo un rato contesto a todos. Sigo agradeciendo, por supuesto, los que me escriben. Si llegaron hasta acá, le tengo que hacer caso a mi amigo que me dijo que les diga o les pida que se suscriban. Me sigue dando vergüenza, pero bueno, los que quieran que se suscriban, para que seamos más y sigamos entre todos compartiendo ideas, opiniones, ¿sí? Experiencias. Muy pronto sale el video de los videos que ya me siguen enviando. Vamos a lanzar los primeros 4. Está casi listo. Me falta una tontería. Y después de eso vamos a seguir hablando de otros temas. Un tema que me quedó picando y se los voy a adelantar. Vamos a hablar de... a ver. Vieron que muchas veces alguien ensambla un equipo, ¿sí? Y deja todo perfectamente ajustado y calibrado para que el usuario lo único que tenga que hacer es colocar el vinilo y escucharlo, colocar el CD y escucharlo, abrir su tablet, computadora, celular, buscar un tema en redes sociales, buscar un tema en las plataformas, Tidal, Spotify, lo que fuere, darle play y disfrutarlo. Bueno, pero pero todos somos curiosos y a veces tocamos. Tocamos configuraciones, tocamos alineaciones, tocamos disposiciones, etc. Y entonces ese equilibrio que llevó tanto tiempo se pierde. Vamos a charlar de eso. De por qué les conviene a ustedes respetar y en todo caso si quieren experimentar, consultar previamente para evitar inconvenientes que a veces tienen que ver con rotura, como ha pasado, y todas nuestras cosas son de valores importantes, entonces romper una cápsula por no saber manipularla o querer manipularla y cometer un error, a veces son cientos o miles de dólares. Bueno, vamos a hacer un video para hablar específicamente de este tema, ¿sí? El respeto por el equipo y el respeto por el compromiso de quien fabricó el equipo y de quien instala el equipo para que ustedes lo disfruten en su máxima expresión, ¿sí? Vamos a hacer un video de eso. Es un lindo tema para charlar. Yo tengo muchas experiencias o anécdotas para contarles de personas que abrieron los equipos y dañaron los equipos. Por curiosidad. No lo hicieron a propósito, pero nada, después los costos son enormes y la gente se enoja, ¿sí? Nosotros no tenemos nada que ver. O dejamos todo alineado, ajustado y lo demás y yo esto lo quiero. Y al Fórmula 1 no le podemos poner las ruedas desinfladas. Si nosotros entregamos las ruedas infladas y desinflamos la goma, ese Fórmula 1 es un arma, es peligrosísimo. Más que nada para el piloto. Pero lo dejamos para el próximo vídeo. ¿Sí? Así lo preparo y después charlamos de ese tema y por qué una vez que el equipo llega a un ideal conviene disfrutarlo hasta en determinado momento decidir dar un salto. ¿Sí? Y entonces cuentan con el asesoramiento de el fabricante, el vendedor o un asesor.
¿ok? Y se evitan gastos innecesarios o frustraciones. Porque muchas veces tocan, no pueden volver atrás y hasta que llaman a quien lo alineó, quien lo calibró, quien lo instaló, están un tiempo escuchando feo y por qué toqué y para qué toqué y ahora qué hago. ¿Sí? Muchos casos. En todos estos años, muchos casos. La curiosidad, yo soy un curioso, así que... pero en estos casos hay cosas que son muy delicadas. Ya lo vamos a charlar. Les dejo un abrazo enorme. Cuídense mucho como siempre. Manténganse alejados de los campos dispersos de las personas tóxicas o las personas difíciles, complejas, que últimamente las hay, y muchas. Y es lógico porque a la humanidad le pasaron cosas los últimos años que la dejaron medio descolocada. Así que a preservarse de eso. Sugerencia a un amigo. Hay que preservarse de eso. Los que tienen capacidad, bueno, colaboren con esa persona, ayúdenla y que pueda salir adelante. Y los que no, presérvense, porque si no es algo que los puede salpicar. Bueno, hay que cuidarse. Son tiempos para cuidarse. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos en próximos vídeos.